Hola, me llamo Elise. Tengo el reportaje de intereses para Vercova Noticias. Hoy estoy hablando sobre la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. El delito ocurrió en el 26 de septiembre de 2014. Los estudiantes estudiaban en universidad en Ayotzinapa, México. Iban al Aguala para una marcha cuando de repente la policía atacarán a los estudiantes. Sabemos que el presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Vija y una ganga de drogas fue envolvidores en la desaparición y el asesinato de los estudiantes. Es horrible que el gobierno organice la violación de derechos humanos porque ellos deben proteger los ciudadanos. Que Loren hable sobre la escena de delito y su entrevista con una espectadora. Gracias, Elise. Estoy aquí en este momento para hablar sobre mi entrevista con una espectadora. La entrevista estuve en Iguala, México con Mariana Artieda. En la entrevista, ella dice que ella estaba caminando a su casa cuando vio muchos policías atacaron a las personas en los autobuses. Ella oyó pistolas y estaba asustado. Rápidamente, ella corrió a su casa para esconder. Mariana no sabe que los estudiantes son vivos, pero espera que ellos estén vivos. Desafortunadamente, oímos que todos 43 estudiantes fueron ejecutados y escoltados. El hijo de su amigo que vive en Ayotzinapa desapareció. Su amigo y su familia son muy tristes y asustados, y Mariana espera que él y los otros estén vivos y bien. Cuando yo preguntarle por qué las policías atacaron a los estudiantes, ella dice que no sabe, pero ella pensó que las policías están aquí para proteger y no dañar a los ciudadanos. Pero ella escuchó que el presidente municipal y su esposa ordenaron el delito. Que Elayna hable más sobre el incidente. Gracias, Lauren. Estoy hablando sobre problemas más grandes en esta situación. Un problema muy grave en México es la cantidad del delito y de la corrupción política. El presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, actualmente ordenaron el asesinato. Ellos ordenaron el asesinato porque tienen trato con los Estados Unidos, una banda de traficantes. Este problema empezó con el fracaso de la lucha contra las drogas. Dudo que muchas personas estén de acuerdo con cómo el gobierno investigó el delito. Otro problema que el incidente provocado es que muchos ciudadanos de México son enojados con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Espero que el mundo tome conciencia por causa de la corrupción política en México, especialmente sobre el lucha contra las drogas. Que los ciudadanos de México promuevan la causa de la lucha contra las drogas y contra la corrupción política. Gracias, Elayna. Estoy hablando sobre el incidente y las consecuencias. Según el gobierno de México, policía local dieron los estudiantes de Ayotzinapa a la banda de drogas traficantes. Ellos tienen trato con delito y esclavitud. Los ciudadanos quienes estuvieron afectados de este problema estuvieron enojados. Tuvieron miedo del bienestar y este problema llamado uno de las peores violaciones de los derechos humanos en la historia moderna de México. Para sentir más seguro, sugiero que la gente tome conciencia del peligro. Creo que debería ser más investigación en este problema. También debería ser intervención en la cartel de drogas en Iguala. Está amenazando de los ciudadanos inocentes.
que la gente viva en paz. Gracias por escuchar a Farkova Noticias hoy. Ojalá que las víctimas estén seguros y las familias afectadas están en los pensamientos. Hasta la vista, que las espectadoras tengan un buen día. Adiós.